Denominamos literatura antigua a la que se desarrolló entre el año 3000 a.C. y el siglo V después de Cristo en diversas regiones del mundo, pero sobre todo en Asia, África y Europa. Se cuentan con los registros literarios que se dieron a partir de la invención de la escritura en el milenio IV a.C. por parte de diversas culturas que casi de inmediato imprimieron palabras e ideas, mitos y relatos de piedra, arcilla, madera, papiro, papel y pergamino. Aunque los registros humanos comienzan con la invención de la escritura, mucho de lo que actualmente se considera literatura se transmitía de forma oral, como los mitos, los hechos históricos, los relatos heroicos, etc. De hecho, hay testimonios actuales de pueblos sin escritura con una rica literatura oral, como las culturas amazónicas o de Oceanía. A continuación, veremos más a fondo la literatura clásica y antigua que corresponde a los pueblos de Mesopotamia, Egipto, la literatura árabe, la literatura china, la literatura griega y por último la literatura romana. En la región de Oriente Próximo, conocida como Mesopotamia, en las actuales Irak y Siria, una próspera civilización creó en el cuarto milenio a.C. la escritura cuneiforme. En la imagen se aprecia en la parte superior derecha, con trazos en forma de cuña. Por primera vez, un sistema permitía fijar textos hasta entonces orales y sujetos a evolución y olvido. Gracias a esta escritura cuneiforme, conocemos textos que quizás son las primeras obras literarias escritas. La literatura mesopotámica está compuesta por las obras que integran las culturas de los sumerios, los acadios, los asirios, los babilónicos o hititas. El poema Gilgamesh de hacia el año 2000 a.C. es la obra más antigua conocida. En esta época aparecen temas fundamentales en la literatura como el diluvio, el viaje o el miedo a la muerte. Y Gilgamesh es un rey de Uruk, es un tirano. Los dioses deciden crear a Enkidu para que se enfrente con él, pero el combate queda empatado y los dos personajes se convierten en aliados y realizan grandes hazañas juntos. Una segunda obra es el Enuma Elish o Poema de la Creación, que explica las ideas mesopotámicas sobre la aparición de los primeros dioses y la creación del hombre por Marduk, dios de Babilonia, con la piel del dios Kingu. Muy posteriormente a las obras mencionadas y de distinta naturaleza es el Código de Hammurabi, una recopilación de normas jurídicas que fue escrito hacia 1750 a.C. por el rey de Babilonia Hammurabi y sirvió para unificar los códigos que existían en las diferentes ciudades del imperio babilónico. En cuanto al poema de Gilgamesh o epopeya de Gilgamesh, es una narración de la Mesopotamia de origen sumerio, considerada como la narración escrita más antigua de la historia. Se emplearon para su escritura tablillas de arcilla y escritura cuneiforme. Recordamos que esta escritura tiene forma de cuña y que una cuña es una pieza terminada en un ángulo diedro muy agudo, en tablillas de arcilla, lo cual favoreció su preservación. La versión más completa conservada de este poema, hasta la actualidad, consta de 12 tablillas en las que el héroe Gilgamesh ha pasado a ser un ícono de la cultura popular. Esta epopeya se originó de una serie de leyendas y poemas sumerios sobre el mitológico héroe rey Gilgamesh de Uruk, que debió gobernar hacia el año 2500 a.C. Se trata de una obra escrita muy posteriormente a su reinado, con base en las tradiciones orales y en la mitología sumeria. El poema Gilgamesh, frente a las obras como la Ilíada, la tragedia griega o los relatos bíblicos, tiene la particularidad de desarrollar su argumento sobre el hecho trágico en sí mismo. A diferencia de la historia de Abraham, de Egipto rey o de Prometeo de Esquilo, donde las reflexiones en torno al destino del hombre se exponen mediante 3 bellas narraciones que van a ir desvelando a los protagonistas el sentido trágico del ser. En Gilgamesh, por el contrario, vamos a presenciar que dicha meditación cobra forma a través de un argumento que consiste en el descubrimiento de esa misma realidad
en la que la acción narrada consiste en la toma de conciencia del héroe de su naturaleza mortal. La literatura egipcia es una de las primeras manifestaciones escritas del pensamiento humano. Fue elaborada con una serie de signos y símbolos llamados jeroglíficos, que en su época, tercer milenio antes de Cristo, permitieron a los habitantes de ese pueblo apostado a orillas del Nilo transcribir todo lo relacionado con sus costumbres y su historia. Contrario a lo que muchos creen, no fue primicia exclusiva de los egipcios la invención de la escritura, tal y como lo vimos con el pueblo mesopotámico, ya que ellos establecieron los sistemas de comunicación escrita cuneiforme 3 siglos antes que los egipcios. Sin embargo, el pueblo egipcio hizo importantes aportes como el uso de pigmentos para la elaboración de manuscritos y la invención del papiro. Estos dos recursos hicieron que la escritura, un arte más accesible y de mayor alcance. Ambas culturas dieron origen a la historia de la humanidad y la egipcia, por sus avances en el papiro, dio paso al libro. La escritura, o lo que podemos catalogar como una protoescritura, aparece por primera vez en Egipto antes de las dinastías del milenio VI a.C. Estos escritos, hechos en su gran mayoría sobre paredes, fachadas, jarrones y piedras, tenían un objetivo meramente asociado con lo básico de la cultura y sus costumbres funerarias. Fue en el siglo XXI a.C., durante el florecimiento del Imperio Medio, cuando se empezó a implementar la literatura con fines narrativos. Este periodo marcó un hito en la cultura egipcia y fue gracias al notable aumento de la profesión de escribas durante ese periodo. Gracias a ello y al creciente avance de la civilización, para ese entonces la producción escrita logró niveles magníficos. Ya en el Imperio Nuevo, en el siglo XIV a.C., los egipcios asumieron el lenguaje llamado egipcio tardío. Los escribas de ese entonces transcribieron todos los textos antiguos a las nuevas formas para evitar la pérdida del conocimiento y para su redistribución en las cortes. Muchos de los antiguos textos mantuvieron su fama durante el Imperio Nuevo, cuando empezó el Imperio Ptolemaico en el siglo IV a.C. Comenzaron las manifestaciones literarias conocidas como textos proféticos. En ese entonces se creía de gran importancia la enseñanza de las instrucciones de Amenemhat. En esa época también se consideraban de gran valor los cuentos populares, entre los que se destacan los textos de los sarcófagos y la historia de Sinué. La mayoría de los textos egipcios de esta época y de las anteriores se mantuvieron guardados en los templos, con copias en paredes y en papiros. Ptolomeo I, a sabiendas de la gran riqueza literaria de su pueblo, mandó edificar la Biblioteca de Alejandría en los inicios del siglo III a.C., en honor a Alejandro Magno. Allí se salvaguardaron nada más y nada menos que 900.000 papiros contentivos, con toda la información posible sobre su cultura y parte de las aledañas. Lastimosamente, con la invasión de Julio César en el año 48 a.C., la biblioteca sufrió grandes pérdidas que se fueron exponiendo con la caída de Egipto en el año 31 a.C. en manos de los romanos. La literatura hebrea contempla los escritos hechos por los judíos en hebreo y que existe desde el siglo XII a.C. La literatura hebrea clásica se halla dentro de la Biblia, que es el libro de mayor influencia en la cultura occidental. Este libro está formado por dos obras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito fundamentalmente en hebreo, con algunas partes en arameo y varias en griego. Por su parte, el Nuevo Testamento está escrito totalmente en griego. Ambas transmiten enseñanzas de una importante religiosidad. El Antiguo en concreto para el judaísmo y el cristianismo, y el Nuevo Testamento está explícito solamente para el cristianismo. Son características de la literatura hebrea situaciones como normas y preceptos y veneración que no se podía tener veneración por las imágenes, y por tanto ese tipo de arte no se desarrolló. La belleza hebrea utiliza relatos históricos, enseñanzas y moralejas apoyadas en metáforas. A su vez incluyen cánticos y poemas realizados con el fin de difundir los preceptos básicos de la religión.
Pertenecen a la literatura hebrea varios géneros, como el histórico, que se basa en narraciones ficticias y reales, mitos, leyendas, cuentos e información de la biografía del Mesías. El género de la ley es recopilación de leyes y normas para dirigir la vida del hebreo en todos sus contextos morales, habituales, religiosos, y la alusión más cercana es la tabla de los 12 mandamientos. El género profético es un género estrechamente ligado con las visiones, los oráculos y los anuncios de aquellos que dicen hablar en nombre de Dios. El género sapiensal ofrece enseñanzas y lecciones según lo vivido por el sabio. Finalmente, el género poético es el género más habitual en la literatura hebrea, ya que expresa sentimientos muy íntimos y personales. Algunos pueden encontrarse en los Salmos, las Lamentaciones, en Job y Cantar de los Cantares, atribuidos a Salomón. En los orígenes de esta ortodoxia se transmitía fundamentalmente en forma oral. Por esta razón, muchos de los nombres de los representantes de la literatura hebrea se han perdido a lo largo del tiempo. Sin embargo, estos autores son los más importantes durante la literatura hebrea. Isaías, que es uno de los profetas más influyentes de la literatura, refleja una serie de visiones y profecías del mundo en un futuro. Destaca por su estilo refinado y estructurado. El escritor Josué da las normas cuya narración se basa en la política y milicia histórica del pueblo judío. Dunash ben Labrat introduce la métrica árabe a la poesía de esta literatura. Samuel ibn Negrella, autor que creía la poesía tanto religiosa como no religiosa. Estas obras también se relacionan con el Talmud y el Torá. Samuel Joffre Agnon gana el Premio Nobel de Literatura al crear relatos cortos sobre las vivencias en la fundación del Estado de Israel. Su prosa conjuga el estilo bíblico y hebreo moderno. Son las principales obras de la literatura hebrea el Tanaj, o una obra judeo-hebraica en la que se encuentran los preceptos sagrados de las religiones judías y cristianas. El Tanaj consta de 3 partes esenciales: la ley o Torá, que también son llamadas Pentateuco, compila los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, es decir, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. El libro de los profetas recibe el nombre de Namim. Los escritos que suponen estos libros tienen vinculación con el sentido de las profecías que realmente llevan a cabo una invitación hacia la esperanza de la llegada del Mesías. El libro de los escritos está relacionado con los cánticos o poemas y los libros históricos, así como obras más dramáticas y dolorosas como las contempladas en el libro de Job y en el libro de la Biblia. La literatura hindú se ubica más o menos hacia el año 4000 a.C. En la literatura hindú se habla sobre la sabiduría, la religión, el culto y las normas sociales, temas que fueron tratados a lo largo de todos los escritos. Cabe destacar que los libros más antiguos encontrados, compilados en un gran volumen se llaman Vedas, cuyo término remite a la palabra verdad, y estos se convirtieron en la base de la religión hindú. Un rasgo esencial de esta literatura es la riqueza lingüística, mítica y religiosa, a través de la cual se recoge ampliamente la historia de una región desde sus génesis, tomando en cuenta diversos tipos de lenguaje, así como la manifestación de otras culturas y prácticas que la nutrieron aún más. Las primeras manifestaciones de la literatura hindú se conocen a partir del surgimiento de los Vedas, o un libro escrito antiguo que surgió entre el año 1600 y 700 a.C. y que fue conservado por tratarse de las bases de lo que sería posteriormente el hinduismo. Los Vedas contemplan una serie de rituales, preceptos, mitos y cantos que en un principio fueron transmitidos de manera oral. Más tarde estos serían escritos para ser utilizados en los rituales encabezados por los antiguos sacerdotes. Cabe señalar que entre esos libros están las 2 obras más importantes de la literatura hindú, el Ramayana y el Mahabharata. El Ramayana, escrito por Valmiki, es un texto relativamente corto que se centra en compilar las enseñanzas filosóficas y teológicas del príncipe Rama, quien sufre una serie de desventuras con la intención de salvar a su esposa, que está en manos del demonio llamado Ravana.
Por otro lado, el Majábharata es considerado como la segunda obra más importante y más larga de la literatura universal, dado que contiene más de 200.000 versos. Esta obra contempla una mezcla de narraciones, mitos y consejos realizados en diferentes estilos y por diferentes autores. Actualmente se le puede considerar como una especie de Biblia para los hindúes. Otros autores que destaca la literatura hindú se refieren a esos contextos donde las historias buscan dejar algún tipo de enseñanza de valor para el lector. La gran mayoría de los textos habla de dioses y los beneficios que obtienen los hombres cuando se les concede un favor de ellos. Asimismo, también relatan los castigos que deben asumir por conductas impropias, lo cual refleja una importancia de lo religioso en todo su cúmulo. Los protagonistas de estos relatos poseen rasgos especiales muy únicos. Se trata de dioses o reencarnaciones divinas que tienen gran belleza, valor y conductas admirables. Hay énfasis en el equilibrio del universo. Depende del respeto que se le dé a todos los seres vivos que conviven en él. Cualquier acción que se haga en contra de alguno de ellos repercutirá en la vida próxima, es decir, la vida que va después de la muerte. Son autores de la literatura hindú, por tanto, Valmiki, autor del Ramayana, que es uno de los libros más populares de la India y de la literatura hindú en general, Kalidasa, que es el escritor de literatura religiosa y devocional, autor de la obra teatral sánscrita Shakuntala, Chanakya, Brahman y escritor del texto sánscrito Artha Sastra, uno de los tratados más importantes sobre cómo debía funcionar un Estado. Dhanpat Rai Srivastava, también conocido como Premchand, es considerado uno de los escritores más destacados de la literatura hindú. En sus trabajos incluyen relatos cortos, ensayos y traducciones. K. Narayan se destacó por escribir libros de ficción y no ficción, entre los cuales se destacan Suave y sus amigos, Amish Hamilton, El cuarto oscuro, Maktama. Rabindranath Tagore, escritor bengalí que dejó un extenso legado de obras que revolucionaron la literatura hindú y bengalí, se caracterizó por tener una prosa espontánea considerado por algunos como sensual. Es uno de los autores más recientes de la literatura hindú. Fue autor de títulos como El rey y la reina, La luna nueva o La cosecha. Gracias a sus trabajos ganó el Premio Nobel de Literatura en 1913.